Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud, Dios le dio instrucciones claras y la promesa de que liberaría a su pueblo. Sin embargo, en el primer encuentro con el faraón, las cosas no salieron como Moisés esperaba. En lugar de liberar a los israelitas, el faraón aumentó su carga, obligándolos a trabajar aún más sin proveerles los materiales necesarios. Los líderes de Israel se quejaron a Moisés y él, desanimado, se volvió a Dios y dijo: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado o librado a tu pueblo. Dios respondió recordándole que él cumpliría su propósito, no según las expectativas de Moisés ni del pueblo, sino según su propio plan soberano. Le aseguró que vería su poder y liberación en el momento indicado. Después de la gran victoria en el monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo para consumir el sacrificio y demostrar que Él era el verdadero Dios, Elías esperaba un cambio inmediato en el corazón de Israel. Sin embargo, en lugar de arrepentimiento masivo, recibió una amenaza de muerte de la reina Jezabel. Elías huyó al desierto desanimado y agotado y le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Estaba tan enfocado en los resultados visibles que olvidó que el plan de Dios iba más allá de lo que él podía ver. Pero Dios no lo reprendió. En lugar de eso, envió un ángel para que le diera alimento y descanso. Luego, en una cueva, Dios le habló no en un terremoto ni en un fuego, sino en un susurro apacible. Y finalmente le recordó que no estaba solo. Había aún 7,000 personas en Israel que no habían doblado rodillas ante Baal. Pero también después de que Jonás finalmente obedeció a Dios y predicó en Nínive, la ciudad se arrepintió y Dios decidió no destruirla. En lugar de alegrarse por el cumplimiento del propósito de Dios, Jonás se enojó profundamente. Dijo: ahora, oh Jehová, quítame la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás estaba desanimado porque su expectativa personal no coincidía con el plan de Dios. Él quería justicia inmediata para los ninivitas, no misericordia. En su enojo, olvidó que no era su obra ni su mensaje, sino la obra y el plan de Dios. Dios, en su paciencia, utilizó una planta como lección. Primero hizo que creciera para dar sombra a Jonás, y luego permitió que un gusano la destruyera. Cuando Jonás se quejó por la pérdida de la planta, Dios le dijo: tú tuviste lástima de la cabecera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Así pudiéramos citar otros hombres de la Biblia que, sirviendo al Señor, descansaron más en su obra que en la de Dios, la cual es perfecta. Buscaron su identidad en su servicio y no en la salvación de Dios que ya Él les había dado. Baruch, en este caso, en el capítulo 45 de Jeremías, no es la excepción. Este capítulo 45 se encuentra cronológicamente inmediato al capítulo 36 que vimos hace unas semanas atrás, donde este asistente personal de Jeremías fue escogido por el profeta para que escribiera, recuerden, en el rollo todo lo que Jeremías hasta ese momento había profetizado. Es decir, era un privilegio de escribir la palabra de Dios que hoy tenemos a nuestro alcance. Y no solo eso, sino por orden del profeta, Baruch, además de escribirlo, leyó públicamente lo escrito con el fin de que el pueblo de Judá se arrepintiera de sus pecados. Pero la respuesta del pueblo fue contraria a lo esperado por Baruch. Y Baruch se frustró por ello, y Dios nos los hace saber 9 capítulos después. Y ese es el contexto de este capítulo base del sermón de hoy, que he titulado, hermanos, no es tu obra,
es la de Dios. No es tu obra, es la de Dios. Y mi tesis para ti el día de hoy es la siguiente: tu identidad no la busques en lo que haces por Cristo, sino en lo que eres en Él. Escucha bien, hermano. Tu identidad no la busques en lo que haces por Cristo, sino en lo que eres en Él. Son dos cosas muy diferentes. Miremos entonces cómo se desarrolla el pensamiento del autor en este capítulo, lo cual habla mucho de nosotros y nos muestra nuestra condición caída, pero también nos da descanso en hallar el reposo adecuado. Así que mientras yo esté leyendo este pasaje, que es demasiado corto de verdad, y yo me imagino que muchos deben estar alegres, wow, 5 versículos por fin. Pero no te alegres mucho. Son los mismos 45. Pero yo lo que quiero que veas cuando estemos leyendo este pasaje es que no menciones a Baruc como wow, Baruc sí es desagradecido. Oye, escribió la palabra de Dios, le dio el privilegio de escribirla, lo que de boca de Dios a través del profeta escribía. ¡Qué desagradecido! Ojalá yo hubiese tenido esa oportunidad de servirle al Señor de tal manera para que veas tú lo que yo hubiese hecho. No, hermano, deja la hipocresía, que tú eres igual a Baruc como yo. Muchas veces salimos y actuamos como Baruc. Así que miremos esta primera parte que habla que nuestras obras desenfocadas buscan nuestra grandeza. Nuestras obras desenfocadas buscan nuestra grandeza. Noten lo que dice el versículo 3. Tú dijiste, recuerden el contexto, Dios está hablando aquí Baruc no habla para nada. Dios hasta dice lo que dijo Baruc, ni siquiera lo dice Baruc. Tú dijiste, ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Cuando nosotros leemos este capítulo, una de las cosas que podemos evidenciar, lo cual debe recordarnos a nosotros, es que Baruc no dice nada al respecto, lo que yo acabé de decir. Todo lo dice Dios. Amados, Dios conoce nuestros pensamientos más profundos y una vez más está hablando al asistente del profeta, acá demostrando su poder que está por encima de nosotros. Esto nos debe poner a pensar de cuántas maneras podemos engañar a los hombres, pero escucha bien, hermano, de ninguna manera vas a engañar a Dios nunca. Tú puedes engañar a los restos que estamos aquí, pero nunca vas a engañar al Señor. Tú puedes hablarme a mí con mentiras, pero Dios devela tu corazón, Él lo conoce. Así que si tú me echas mentira a mí por temor a mí y no a Dios, tú estás desenfocado. Tú estás desenfocado. Baruc tenía pensamientos y acciones que estaban demostrando lo infeliz que era. Y estaba culpando a Dios por ello. Según él, Dios le había añadido, oye, pero tremendo, añadido tristeza al dolor que ya tenía. Podríamos decir que el dolor de Baruc, obviamente, tendría que ver con todos los juicios que Dios estaba dando a su propio pueblo por causa de su desobediencia. Y si bien Dios es justo en sus juicios, también es verdad que no quiere decir esto que no duela lo que hace. ¿Sí me hago entender? El hecho de que Dios sea justo y lo creemos no quiere decir que no duela. Y por supuesto, Baruc tenía dolor por lo que Dios estaba haciendo, pero él a su vez también sabía de que Dios es justo. Por ejemplo, si hoy viniera un terremoto sobre nosotros y muchos murieran por causa de la providencia de Dios, no quiere decir que nuestra teología de la soberanía anule el dolor que esto pueda ocasionar al pueblo de Dios. Y que además Dios conoce el sufrimiento de nosotros incluso antes de que pase cualquier cosa. Hermanos, y una vez más, el sufrimiento es real. El sufrimiento no es etéreo, no es algo que es como un humo que tú no puedes tocar. No, el sufrimiento es real, es tangible. El libro de Job está escrito para que podamos evidenciar que el sufrimiento es real. Pero hemos desenfocado tanto el libro de Job que obviamente entendemos teológicamente la soberanía de Dios, pero pareciera que
fuéramos uno de esos amigos de Job cuando le decimos a Job como que, ¿tú por qué sufres si Dios es soberano? ¿Cuál es el problema? No, no, hermanos, el sufrimiento es real, la aflicción es real. Y saben una cosa, los creyentes aquí, tú y yo no estamos exentos de sufrir también. El punto es que nosotros tenemos a Cristo y esa es la gran diferencia. No es lo mismo padecer con Cristo que padecer sin Él. Así que Baruc estaba padeciendo. El problema con Baruc y muchas veces con nosotros no es el dolor, sino que buscamos el culpable siempre. Y es ahí el problema. Tenemos la tentación de estar sentado en la silla de juez y buscar el culpable para satisfacer nuestras necesidades y además evadir dicha responsabilidad. En este caso, Baruc estaba culpando a Dios de añadir tristeza ya a su dolor. Es como si Baruc estuviera diciendo y viviendo de esta manera: Señor, mi dolor es tu culpa y tras de eso añades más tristeza sobre mí cuando yo he sido justo delante de ti. Yo te serví, escribí el rollo, lo leí públicamente. ¿Cómo tú me pagas así, oh Señor? Y sumado a eso, muestra su cansancio de sufrir por las razones expuestas de su corazón y trata de buscar descanso en las obras que hace, pero no lo encuentra. Baruc había escrito los oráculos de Dios, los había leído públicamente y esperaba que los que escucharon su lectura dijeron: nos arrepentimos de nuestro pecado, deseamos volver a Dios. Y también Baruc, ¡qué gran trabajo hiciste! ¡Wow, Baruc! En definitiva, Baruc estaba buscando que su obra fuera más importante que la obra de Dios. Estaba buscando satisfacción y recompensa en lo que hacía y no en el Señor al cual escribía o del cual escribía. Este hombre estaba desenfocado al servirle al Señor creyendo que es su obra la que debe hacer el milagro en un pueblo y por eso no halla el descanso en el lugar correcto. Su falta de hallar el reposo correcto está en que buscaba el reposo es en lo que hace y no en lo que es. De la misma forma, amados hermanos, muchas veces como creyentes creemos que es más importante hacer antes que ser. Que debemos hacer y buscar nuestra satisfacción en lo que hacemos y no contemplar lo que hace Dios con agrado y creernos que sin nosotros Dios no puede hacer nada. Por eso yo ahorita te mandé a apagar ese celular. Por esta razón no hayas descanso, por esa razón te frustras cuando sirves, por esa razón juzgas cuando haces algo que crees que es mejor que los demás, por esa razón te quejas una y otra vez porque tus obras no tienen la recompensa que mereces, porque te has sacrificado tanto que mereces bendiciones que nunca has tenido y el Señor comienza para ti a ser un deudor tuyo. Dios ahora te debe a ti por tu servicio. Cada uno de los creyentes aquí presentes deben servir sin lugar a duda. Y el Señor usa esas obras que ustedes hacen para sus propósitos eternos, mas no para tus beneficios. Hermanos, ya tú fuiste beneficiado eternamente, así tu situación no lo parezca. Si tú sirves en la puerta del local, si sirves en la acomodación, si sirves en el aseo, si sirves en la enseñanza, si sirves en los discipulados como hospedador o moderador de grupo pequeño, si sirves en cualquier otro discipulado donde estés sirviendo, si sirves en la alabanza o en las direcciones de culto, hazlo porque amas a tu Señor y no para buscar el beneficio. No busques los aplausos de los hombres, busca la gloria de Dios con tu servicio. Pastor, yo lo hago para la gloria de Dios. Ok, entiendo. ¿Por qué entonces te enojas cuando alguien llegó tarde por cuestiones que no pudo controlar? Y terminó con retrasarte para que ingresaras acá con nosotros. ¿Por qué te enojas cuando alguien no se quiere acomodar donde tú dices? ¿Por qué tú no te acomodas a donde los servidores se prepararon para ti acomodarte? ¿Por qué te enojas cuando no acomodan las sillas como debe ser en vez de instruir para que se haga bien? No, pero no es para tu beneficio, es para la gloria de Dios.
¿Por qué cuando la nota te sale mal aquí en alabanza, pierdes de vista a quién le estás cantando? ¿Por qué cuando audiovisuales no coloca la diapositiva, entonces pareciera que perdieras el rumbo? ¿Por qué, iglesia, todos aquí hacen caso omiso a muchas directrices que los servidores les dan? ¿Estás seguro que vienes acá para darle la gloria a Dios o buscas tu propia gloria como lo estaba haciendo Baruch? Esos son ejemplos de la rutina. No te estoy dando ejemplos súper mega recontrateológicos que solo el mejor teólogo de los mayores tiempos ha podido solucionar. No, te estoy hablando de ti, de lo que tú, desde que entras hasta que sales. Es a ti que te estoy hablando, hermano. No le estoy hablando aquí a ningún otro que no esté. Es a ti al que te estoy hablando. Te acomodas, llegas tarde, no sirves bien o sirves como tú quieras porque crees que como lo haces debe ser sin asentir a consejos que te puedan dar otros. ¿Eso es para la gloria de Dios? Pues la humildad busca la gloria de Dios, el orgullo te aleja de dicha gloria porque buscas la tuya propia. Y mi hermano, una vez más, tu identidad no la busques en lo que haces por Cristo, sino en lo que eres en Él, en lo que tú eres en Cristo. Ahora, no significa que no debes hacer nada, sino más bien lo que haces es la consecuencia de lo que eres. Y no lo que haces es lo que te hace lo que eres, no. Tú lo que haces es consecuencia de lo que tú eres. ¿Qué entonces debes ver? ¿Cómo puedo saber si estoy buscando mi gloria o la de Dios? ¿Cómo es posible saber si estoy hallando reposo en mis obras y no en la grandeza de Dios? Eso es lo que precisamente le responde Dios al corazón de Baruch a través del profeta Jeremías. Noten lo que dice el versículo 4, la obra de Dios muestra su grandeza. Así le dirás, así dice el Señor, lo que he edificado lo derribo y lo que he plantado lo arranco, es decir, toda esta tierra. Dios en esta corta frase le está diciendo a Baruch que contrario a lo que su corazón le dicta, Él es quien obra de manera sobrenatural y que lo que Baruch hace, Él lo usa para su gloria, mas no es la fuente de buscar su propia gloria. Baruch, yo edifico y derribo, planto y arranco, soy el dueño de esta tierra y el único que merece toda la gloria soy yo, no tú. Eso es lo que Dios le está diciendo con esa frase. Esta declaración universal de Dios para Baruch es la misma hoy, no tiene excepción. Él es el dueño de todo, Él hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere y en el tiempo que Él quiere. No somos nosotros los que determinamos los tiempos de Dios, es Él quien determina nuestros tiempos. Nosotros tenemos fecha de vencimiento mientras que Dios es eterno y en su eternidad está su autoridad porque todos sus atributos tienen el mismo carácter de Él, es decir, un Dios eterno. Él es amorosamente eterno. Él es justamente eterno. Él es bondadosamente eterno. Todos sus atributos son eternos, porque Dios es eterno. Nosotros tenemos fecha de vencimiento. Así que Baruch delante de esto no podía hacer absolutamente nada. En cierta medida lo que Baruch estaba diciendo es que Dios era culpable. Dios le responde que Él no es culpable, Él es soberano, que es diferente. En Él no hay culpa, hay soberanía, hay autoridad, hay misericordia, pero también hay justicia, hay amor, pero también hay disciplina. Él es misericordiosamente justo, Él disciplina amorosamente, en Él existen todas las cosas y Él se satisface en sí mismo, así nada de lo que existe hoy existiera. Dios se satisface en sí mismo. Él no nos necesita a nosotros, Él ya está satisfecho en su propia gloria. Él no te necesita a ti ni a mí. Él no necesitaba a Baruch que escribiera. Él no necesitaba a ninguno. Él no necesitaba salvar a nadie. Él ya es glorioso en sí mismo. Este Dios que hace lo que quiere con el universo completo, no necesita el universo para ser glorioso, pero este universo le debe toda la gloria a Dios y al no hacerlo, entonces, así como ha edificado derriba, así como ha plantado también arranca. Baruch no encontraba reposo porque seguro lo estaba buscando en el lugar equivocado. Lo estaba buscando en Él y lo que hacía y no en lo que Dios es y lo que Él ya tenía en el Señor.
Dios se le presenta a Baruc como el soberano con todo, y que Baruc escribió la palabra de Dios dictada por el profeta, y que seguro en esas líneas ya las había escrito de que él era soberano. Baruc escribía y leía de Dios y su soberanía, pero no vivía a la luz de la soberanía de Dios. Escribía y leía del Dios grande y su obra majestuosa, pero vivía a la luz de lo que él podía hacer. ¿Sí se dan cuenta? Es que estamos hablando de un hombre que estaba escribiendo de Dios, que el profeta le dictaba de su boca todo lo que tenía que decir. Y seguramente ya Baruc había escrito lo grande que es Dios, lo majestuoso que es Dios, lo bueno que es Dios, lo justo que es Dios, pero su vida no vivía a la luz de eso que estaba escribiendo. O sea que era más o menos como la enseñanza. Eran palabras, pero no eran obras en su vida. Y de muchas maneras, hermanos, amigos y visitas que están aquí, la condición de Baruc muestra la condición caída nuestra también. Creo que todos sin excepción podrían decir de Dios que es un Dios grande, un Dios majestuoso. ¿Aquí hay alguien que diga que Dios no es grande? Si estás aquí, por lo menos te inquieta esa idea. Los más eruditos en este lugar no tienen duda de esta verdad de la que Dios mismo se describe, porque hemos entendido esa verdad a la luz de su palabra. Pero una cosa es entenderlo y otra muy diferente es entenderlo correctamente. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo entender que entender correctamente. Porque sucede que cuando vives una aflicción por causa de que has servido fielmente, pero no ves los resultados, ves desprecio, ves caras en contra, tu primera reacción generalmente es: me voy a salir de este servicio. No sirvo más, pastor, no voy a hacer más eso. No lo voy a hacer más porque mira cómo me desprecian. ¿Cuántas veces no has dicho que no quieres servir más? ¿Cuántas veces lo has dicho en tu vida cristiana? O muy costeño si me quieres, no voy más para esa. No voy más ahí, pastor, no. Yo no estoy para soportarles caras a nadie. Y hasta con dignidad. No voy a hablar de ti, pero sí de mí. Mi corazón, mi carne muchas veces quiere desfallecer por causa del ministerio y las cargas que este conlleva. Sin embargo, si busco mi reposo en lo que yo hago, nunca estaré satisfecho, porque mi carne y mi alma buscan satisfacción en lo que hago. Y lo que hago, si bien puede tener un objetivo eterno, termina siendo temporal. Es decir, en resumen, yo soy pastor aquí, en los cielos no voy a ser pastor, porque vamos a estar delante del príncipe de los pastores. Yo no puedo con los 100 miembros. Él va a tener millares y millares de miembros en su familia, y él solo puede porque él es eterno. Y al ser temporal, obviamente el ministerio no satisface mi alma, porque ella fue creada con propósitos eternos, y por ello vivo frustraciones cuando me centro en lo que hago y no en quién soy. Mi ministerio pastoral no es quien define quién soy. Quien lo definió fue Dios al salvarme en Cristo. Lo que hacemos como servidores del Señor lo hacemos en gratitud a la salvación que ya tenemos en Cristo, y no buscando recompensas temporales cuando ya Dios nos ha dado todo en Cristo. Cuando entendemos correctamente la verdad de que Dios es grande, entonces, solo entonces, y sin excusar el pecado de nadie, podemos decir que aún las insatisfacciones que generan las respuestas a nuestro servicio es precisamente porque Dios es soberano y nos hace más como Cristo, usando incluso dichas insatisfacciones que tú recibes en tu mente. No buscamos la grandeza en este mundo, sino que lo que somos, lo somos por Cristo, quien es el verdadero grande entre nosotros, y por lo tanto lo que suceda es para hacernos más como Él. Hermano, es posible que tú estés sirviendo y recibas una mala cara. ¿Sabes algo? Piensa en esto siempre, a Dios no lo toma por sorpresa. Ya Él sabía que esa persona que iba a llegar te iba a poner mala cara, lo sabía. Y con esto no estoy excusando el pecado del que puso la mala cara. Y si tú eres de los que pones mala cara, hermano, arrepiéntete. Pero el punto es que mi servicio no depende de la cara de mi hermano. Porque imagínate el servicio de ustedes con mi cara. No. Yo no vivo por mi servicio, yo vivo por Cristo. Cristo fue el que sirvió perfectamente para salvarnos.
Y si bien servir es bueno y es para la gloria del Señor y es para el avance del reino, nuestra identidad no debe estar en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo. Eso es mucho más valioso, eso tiene valor eterno. Y eso fue hecho una vez y para siempre. El pecado lo tratamos como Dios lo trata cuando lo hacen en contra de nosotros. Pero hermanos y hermanas, no nos deprimimos o nos echamos a la borda el servicio a Dios porque no encontramos los resultados esperados sin contemplar que si hiciste esto para el reino, es decir, con las motivaciones correctas, entonces deja al Rey del reino que sirves que haga con eso conforme a sus propósitos eternos y no a tus beneficios temporales. Si tú le estás sirviendo al Rey del reino, deja que eso que te pasó en el servicio obre para el reino del Rey y no para tus beneficios temporales. No busques reconocimiento para ti en esta tierra, hermano, hermana, cuando ya tú eres reconocido en la eternidad. Eso no es suficiente para ti. Tal vez, y te lo voy a decir así, tal vez tu servicio y el mío en esta tierra no trascienda de estas 6 paredes que están aquí. Este es el único salón que tiene 6, 7 paredes. No trascienda de este salón. Tal vez tú te vas a morir y nadie en este mundo te va a recordar. Tal vez tú lo que hagas, ni siquiera, y con esto tienes que lidiar en tu mente y en tu corazón, ni siquiera todos los miembros de la iglesia van a acordarse de ti cuando partas de este mundo. Qué bonito eras la primera semana, qué buen servidor la segunda, y ya de repente estamos celebrando aniversario y se acuerdan quién fue el que murió aquella vez, ¿se acuerdan? Tal vez pase contigo eso y conmigo. Pero ¿sabes algo? Que cuando tú partas de aquí, hay alguien que ya te reconoció en los cielos y es nuestro Señor Jesucristo. Tu nombre está escrito en los cielos, hermano. No importa si no está escrito en una piedra aquí en la puerta del local, eso no importa. Pero tu nombre está escrito en los cielos. Eso no fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Cuando los apóstoles venían todos alegrones, sacamos demonios, hicimos aquí, se arrepintieron tanto. Yo me imagino la lista, sobre todo de Pedro. Mire lo que hice, pim, pam, todo esto, todo. Le hizo un resumen de todo el ministerio. ¿Y qué le dijo Jesús? Wow, Jesús no los desanimó. Jesús les dijo, bien, bien, bien. Pero ¿saben algo? Cosa más grande es que sus nombres están escritos en los cielos. Y lo que hicieron los apóstoles sí que fue bastante. Así que, hermano, nuestro servicio no debe estar enfocado en beneficios temporales. Cuando ya la corona de vida se te va a entregar cuando estés delante del gran Redentor. Y eso fue lo que Dios le dijo a Baruch. Noten cómo termina el versículo 5. Pero tú, le dice a Baruch, pero tú, ¿buscas para ti grandes cosas? Y el Señor mismo, antes de que le conteste, él le contesta, no las busques, no las busques. Porque voy a traer calamidad sobre toda carne, declara el Señor. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. Hermanos, el Señor le hace una pregunta retórica a Baruch que nos debe hacer meditar a nosotros también. ¿Buscas para ti grandes cosas? ¿Buscas para ti grandes cosas? Baruch confiaba en que las grandes cosas las podía encontrar en la tierra. Baruch creía que grandes cosas significaban que lo vieran con buenos ojos por su servicio al Señor, que lo trataran bien después de todo. Por eso Dios mismo le da su consejo inmediatamente, no la busques, no la busques. No te pongas con eso, Baruch, porque ciertamente vas a vivir incompleto siempre porque estás buscando la satisfacción de tu alma creada para propósitos eternos en las cosas temporales que la tierra te puede dar. Estás buscando satisfacción en el servicio a Dios y no en el Dios del servicio. Hermano, no busques la satisfacción de tu alma en el servicio a Dios cuando ya tú has sido rescatado de la condenación eterna y tienes algo mejor que tu propio servicio y es a Cristo. Es a Cristo. Es Cristo suficiente para ti y para mí. No hay nada que podamos hacer que traiga mayor satisfacción en lo que ya Dios ha hecho por nosotros en Cristo.
No hay mayor riqueza para nosotros que Cristo. No hay mayor bendición para nosotros que Cristo. No hay mayor posesión en nuestras vidas que tener a Cristo. Tú acabas de cantar que no vales por tu posesión. Eso es lo que tú estabas declarando hace unos minutos. Y una vez más retomo lo del domingo anterior. Declaramos verdades, pero en la vida no se nos nota. Tú acabas de decir que no vales por tu posesión, que tú vales por lo que Cristo ya hizo por ti. Entonces vive a la luz de eso. Cristo es todo y sin Él no tenemos nada. Cristo se ha dado completo por nosotros para que nosotros ahora nos entreguemos por completo a Él y seamos como Él. Cristo se encarnó, vivió, murió, resucitó y ascendió por nosotros. Él no necesitaba hacer eso porque ya Él es glorioso en sí mismo, pero lo hizo por amor a nosotros y solo eso debe satisfacer nuestra alma completamente. Cristo y solo Cristo. Cuando Cristo se encarnó, lo único que buscaba era glorificar a Dios. ¿Cuánto más nosotros deberíamos buscar hacer eso cuando el Hijo de Dios encarnado buscaba solo eso? Amado hermano, si eres despreciado por tu servicio a Dios, Cristo fue despreciado para salvarte. Si no te reciben bien a quien le sirves, a Cristo o Cristo fue crucificado por quienes vino a salvar. Si eso no te anima a servir, entonces tú estás buscando tus propios méritos. Tú estás buscando la satisfacción de tu alma en las cosas temporales. Si te quita la esperanza cuando te entristece no recibir aplausos por quienes le sirves, Cristo solo buscaba la gloria del Padre para estar una vez con Él en el cielo otra vez. Así que mi hermano, mira a Cristo y solo a Cristo en el cual tú encuentras satisfacción. Si buscas satisfacción en algo diferente a Cristo, permíteme recordarte algo solamente. Y si después de esto que te voy a recordar, aún tú buscas tu satisfacción fuera de Cristo, realmente tú debes pensar en si en verdad eres creyente. Noten lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, 5, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Y saben qué me gusta de esto? Los últimos 2 versículos de esa estructura. Para la cereza del pastel. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, es decir, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, ¿hay algún lugar, situación o persona diferente que te pueda satisfacer como Cristo lo hace?
Nuestra salvación fue predeterminada desde antes de que todo fuera creado. Fue ejecutada en el tiempo que Dios así había determinado para nosotros. Y es segura, y prueba de ello es que el Espíritu Santo nos ha sellado haciéndonos posesión suya como garantía. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si hoy esta es tu situación, nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y sabes algo? Ni aún tú mismo, por más de que intentes satisfacerte con cosas temporales, podrás mantenerte allí, porque somos hijos de Dios, somos de Él, y nada podrá apartarnos de Dios. Nada, nada y absolutamente nada. No hay mayor satisfacción para nuestras almas, amados hermanos, que reposar en Él en todas las circunstancias y no buscar la satisfacción como tal vez Moisés la buscaba en su liderazgo fallido, Elías en su deseo apresurado del cambio de corazón de Israel, o en que Jonás intentó hacer muchas cosas menos obedecer a Dios para salvar a muchos en Nínive. Barú buscaba su felicidad en cosas temporales, pero Dios le dio por botín su vida, dice la Escritura. De la misma manera, amados hermanos, no busquen su satisfacción en las obras que hacen en sus vidas, en sus matrimonios, en la iglesia, en su soltería. No busquen llenar vacíos con cosas efímeras. Dios te tiene donde te quiere para que seas más como Cristo, mas no para que vivas insatisfecho. La situación que tú tienes, Dios te tiene allí, pero es para que seas más como Él. No para que vivas insatisfecho, es para que seas más como Cristo. Así que, hermano, en primer lugar, descansa en la obra de Dios, no en la tuya. Nuestra satisfacción no puede depender de resultados visibles o del reconocimiento humano. Dios nos llama a ser fieles, no a buscar grandezas para nosotros mismos. En segundo lugar, sirve como respuesta al amor de Dios, no para ganarlo. Ya somos amados. Hermano, escucha algo. Si tú eres creyente, ya tú eres amado por Dios. Y ese amor, así como ahorita mencionaba que es eterno todos sus atributos, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios no se acaba. El amor de Dios no tiene fin. El amor de Dios es suficiente. No hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios. No busques tu identidad en las cosas que haces. Busca tu identidad, amado hermano, en la persona que eres en Cristo. Eres amado, eres hijo. No hay mejor título para nosotros como creyentes que ser hermanos, que ser hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios junto conmigo, eres mi hermano y mi hermana en este lugar. Nuestro servicio no es para ganar más amor de Dios. Tú no vas a ser más amado porque sirves más a Dios. No, ya tú eres amado completamente. Y esto no quiere decir que por eso entonces no sirves, no. Tú sirves en respuesta de ese amor de Dios para contigo. Pero que te quede claro que tu identidad no está en ese servicio, porque al final tú no vas a ser más amado. Hermano, con este ejemplo, yo no soy más amado por Dios que ustedes porque yo soy el pastor de la iglesia. No, soy igualmente amado que ustedes. Porque Él ve a su Hijo y su Hijo no dio más sangre por mí que por ti. No. Esto no se trata de un ministerio, esto no se trata de cuidar, esto no se trata de cuidar a los niños, de darle una escuela dominical a los niños, no se trata de servir en la puerta, no se trata de acomodar. Esto se trata solamente de Cristo y solo Cristo, nada más. Y lo que hacemos, lo hacemos en respuesta a lo que ya Cristo hizo por nosotros y no lo contrario. Así que evita buscar satisfacción en las cosas temporales. Los logros humanos son pasajeros, pero nuestra identidad en Cristo es eterna. Es eterna. Cualquier vacío que tratemos de llenar con obras será insaciable si no está anclado en el Evangelio. Cualquier vacío que trates de llenar con obras será insaciable tu alma si no está anclada al Evangelio. Y finalmente encuentra tu identidad en Cristo. Barú buscó reconocimiento en su servicio, pero Dios le recordó que su vida era un regalo inmerecido. Fíjense, Barú buscaba reconocimiento por lo que hacía, y Dios le dijo, te voy a dar tu vida por botín, y eso es inmerecido para ti.
tienes un regalo. Así no hubieses servido, así no hubieses escrito sino 2 líneas, no importa. Yo te la doy porque yo soy misericordioso. De la misma forma, amado hermano, debemos encontrar nuestro valor en ser hijos de Dios, no en lo que hacemos. Hagas lo que hagas, no descanses tu identidad allí, porque ciertamente si Dios te lo quita, vas a morir con eso. Vas a morir amargado o amargada. Vas a lidiar en tu corazón con cosas que tú no merecías. Que Dios nos libre, hermanos, de que nuestra vida de fe descanse en lo que hacemos y que más bien descanse en aquel que lo hizo todo. Lo que nosotros hacemos es nada comparado a lo que ya Cristo hizo. Y que el Señor nos ponga nuestra mirada sobre aquel que lo hizo todo y poder contemplar de que algún día aquel que vino a este lugar, a esta tierra, a hacerlo todo para que nosotros ahora pudiéramos caminar con Él, algún día vamos a estar con Él eternamente. Y ¿saben una cosa? Él va a seguir siendo todo, en todo, para nosotros en la eternidad. Y tú, amigo que estás en este lugar, ¿sabes algo? Toda tu vida te la has pasado buscándole sentido a tus logros, a tus cosas, a las personas que tienes alrededor. Pero si estás sentado en este lugar de manera voluntaria es porque tal vez no le has encontrado sentido a todo esto. Amigo, Dios te está llamando hoy a arrepentimiento porque al igual que Baruch, Él conoce tus deseos, los cuales están desenfocados, y mientras estén así, seguirás defraudándote de esta vida. Vas a estar siempre viviendo en decepción a decepción. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Yo no merezco esto, yo no merezco lo otro. Amigo, tú mereces la condenación eterna. Tú mereces la condenación eterna. Yo merecía la condenación eterna, pero Cristo me salvó y me ha dado ahora vida eterna. Y Él está dispuesto todavía para ti hoy. Y lo sé porque Cristo aún a esta hora no ha vuelto por segunda vez. Amigo, tú vas a tener esa oportunidad hasta que Cristo vuelva y no importa. Y es posible que tú tengas en tu mente, en tu corazón, o estés viviendo situaciones que tú tal vez no le encuentras respuesta. Amigo, yo no te voy a dar esa respuesta a ti porque yo no soy Dios. Pero lo que sí te puedo garantizar es que esa situación, ese dolor, esa aflicción, esa relación rota, ese matrimonio quebrantado, esos hijos alejados, tú lo puedes vivir de una manera diferente cuando estás en Cristo. Porque Dios sí conoce perfectamente tu dolor. Si tú tienes un matrimonio quebrantado, Cristo es tu esposo perfecto. Si tú tienes unos hijos alejados, Dios conoce eso porque Él abandonó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Él sabe tu dolor, Él lo conoce. Así que, amigo, no te llenes de excusas porque tus problemas no son más grandes que la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente, es eterna también. Y esa gracia de Dios está disponible para ti hoy. Así que yo te animo, amigo, a que no le busques la quinta pata al gato. Si estás aquí, Dios te está llamando y quiere extender sus brazos a través de nosotros para que puedas conocerle, arrepentirte y creer en Cristo como tu Salvador y Señor de tu vida. Baruch lo escribía y lo leía, pero ahora lo conocía y tuvo su vida por botín. Ruego a Dios que te dé vida eterna por botín y que puedas gozar de las gloriosas esperanzas y bendiciones espirituales que solo en Cristo puede tener una persona. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén.